El presidente López Obrador ha puesto en el centro de la agenda pública el combate al robo de combustible. Antes de enero del 2019, el debate público en materia de seguridad se centraba en los niveles de homicidios y en la respuesta planteada por el gobierno a través de una Guardia Nacional. La ausencia del denominado huachicoleo del debate nacional previo a enero de 2019 pudiera explicarse en que es un delito que no había afectado directamente la vida de los ciudadanos urbanos y cuyas pérdidas eran absorbidas por conveniencia o complicidad por el Estado. Sin embargo, para el presidente López Obrador, tanto el petróleo como la gasolina son símbolos de la soberanía nacional. Pocas cosas le importan más al presidente que el petróleo. El aumento exponencial del robo de combustible en el último sexenio presentó al presidente una oportunidad única para lanzar una cruzada contra el robo de combustible. Es preciso conceder también que el robo de combustible es un tipo de delito que genera una significativa base social para el crimen organizado. A pesar de todo, uno debe ser más cauteloso antes de formarse por 2 horas en la fila de una gasolinera con el sentimiento de estar realizando un acto heroico y patriótico. El problema es más complejo. La primera hipótesis que me permito plantear es que el aumento en el robo de combustible pudiera estar relacionado con el combate al narcotráfico. Los grupos del crimen organizado, ante la pulverización y el incremento en los costos derivados de la guerra contra el narcotráfico, encontraron en el robo de combustible un negocio más lucrativo y menos riesgoso. Confirmar esta hipótesis supera los alcances de esta opinión, pero no parece muy descabellado afirmar que el aumento en el robo de combustible es un efecto secundario de la guerra contra el narcotráfico. Por supuesto, no somos miopes ante los muchos ciudadanos que por necesidad económica participan en el robo de combustible, pero tampoco somos tan ingenuos como para creer que la actividad de dichos ciudadanos explica una proporción significativa de los montos millonarios que representa el robo de combustible. El ahora famoso cartel de Santa Rosa es un ejemplo claro de esto. La segunda hipótesis que me permito plantear es que el desabasto se explica más por errores de logística y distribución al interior de Pemex que por la estrategia contra el robo de combustible del gobierno de la República. Los datos que se tienen a la fecha, como los presentados por Sebastián Garrido y Jorge Andrés Castañeda en su último artículo en Nexos, así como los análisis de especialistas en el sector energético, sugieren que el desabasto de gasolina puede deberse a una disminución en las importaciones o a la incapacidad para recibir la gasolina que traen los barcos estacionados en el Golfo de México. Si lo anterior es cierto, el desabasto y lo abrupto de la cruzada contra el robo de combustible se explica por la necesidad de encubrir mediáticamente errores de gestión al interior de Pemex. Finalmente, una tercera hipótesis que planteo es que el robo de combustible pudiera estar funcionando como una válvula de escape que ha contribuido a la disminución de delitos como el secuestro, la extorsión o el robo. Al igual que en la primera hipótesis, la comprobación de esta afirmación supera los alcances de esta opinión, pero es plausible que grupos criminales, al encontrar una fuente de ingresos significativa en el robo de combustible, no perciban como necesario involucrarse en actividades de secuestro, extorsión o robo. Lo anterior no debe interpretarse como una defensa del robo de combustible, pero en caso de ser cierto, implica que se debe ser cauteloso respecto a los efectos secundarios antes de lanzarse una campaña sin límites contra el robo de combustible. En otras palabras, se debe prevenir el robo de combustible sin ocasionar un aumento no intencionado de otros delitos. El presidente ha decidido que la estrategia contra el huachicol debe ser la prioridad número 1 de su gobierno en materia de seguridad. Las 3 hipótesis que he planteado no tienen otro propósito que señalar que el asunto es más complejo de lo que el presidente afirma, que nunca es buena idea lanzar una campaña de este tipo para encubrir otro tipo de errores y que se debe ser cauteloso para que el remedio no termine causando más daño que la enfermedad. Para Radio Educación, Dr. Andrés Humano, catedrático CONACYT y profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte.